Mi nombre es Gabriela Rodríguez Mojica y soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana. Hoy hablaré sobre diuréticos. Para empezar a hablar sobre este tema es importante mencionar qué son los diuréticos. Estos van a ser fármacos o sustancias que aumentan la velocidad del flujo de la orina. Pero para que estos sean clínicamente significativos debe aumentar la natriuresis, es decir, al aumentar la excreción de sodio a través de la vía renal se pueden manejar grandes cantidades de líquido, por lo tanto estos se usan para excretar líquido como en el caso de cuando existe un edema, un glaucoma o hipertensión arterial, y nunca se debe de utilizar en caso de que el paciente presente hipovolemia, y siempre se debe de tener una precaución en las alteraciones hidroelectrolíticas. Ahora, como podemos observar en esta imagen de la nefrona, los diuréticos van a actuar a nivel tubular. Para empezar, hablando sobre los inhibidores de la anhidrasa carbónica, estos van a actuar en el túbulo contorneado proximal. Después tenemos los osmóticos que van a actuar en parte en el túbulo contorneado proximal, pero también hacia el asa de Henle. De ahí los diuréticos de asa, que estos van a actuar en la porción ascendente gruesa del asa de Henle. Los tiacídicos que van a actuar en el túbulo contorneado distal y por último los ahorradores de potasio que van a actuar tanto en parte en el túbulo contorneado distal como en los túbulos colectores. Inhibidores de la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica es una enzima que permite la transformación de ácido carbónico en dióxido de carbono y agua y a su vez su formación inversa. Este mecanismo permite la reabsorción de bicarbonato y, mediante un cotransporte, la secreción de hidrógeno y reabsorción de agua. Una vez que este mecanismo se ha inhibido, va a haber una pérdida de sodio, de agua y de bicarbonato. Su uso se recomienda en caso de que exista un edema pulmonar por altura y sus efectos tóxicos van a ser acidosis metabólica por la pérdida de bicarbonato, va a empeorar la encefalopatía hepática y, como todos los diuréticos, va a causar hiponatremia. Ahora, hablando sobre los diuréticos osmóticos, estos pueden ser moléculas como la urea o el manitol, los cuales son capaces de filtrarse pero no reabsorberse, y debido a su alta osmolaridad van a traer el agua hacia la luz tubular y ésta se va a excretar. Su uso se recomienda en edema cerebral y en glaucoma agudo. Los efectos tóxicos que pueden causar va a ser hipovolemia y deshidratación debido a las grandes cantidades de líquidos que van a traer, y en insuficiencia cardíaca puede causar un edema agudo pulmonar. No se debe de utilizar en caso que existan alteraciones hepáticas o en caso de que haya anuria, y estos no pueden ser utilizados crónicamente. Siguiendo con los diuréticos de asa, estos van a inhibir el cotransporte unidireccional de sodio, potasio y dos cloros. Este transporte permite la entrada de sodio al espacio intersticial, la entrada de cloro que se mantiene dentro de la célula y este vuelve negativo la parte interna, que a su vez va a traer calcio y magnesio, y el potasio se regresa a la luz intersticial. Una vez que esto se ha inhibido, va a haber una pérdida de cloruro de sodio, de calcio y de magnesio. Su uso se recomienda en edemas graves como en la insuficiencia cardíaca, en cirrosis y insuficiencia renal aguda. Estos diuréticos son muy potentes y debido a que aquí se reabsorbe el 25% del sodio, puede causar una hiponatremia grave. Sus efectos tóxicos también van a ser la alcalosis hipercalémica, la hipomagnesemia y la hipocalcemia. Esto no se debe de aplicar en pacientes que tengan gota ni que sean diabéticos descompensados y no se debe de combinar con otros ototóxicos. Los tiacídicos son de acción media y son inhibidores del cotransporte unidireccional de sodio y de cloro, por tanto evitan la reabsorción del cloruro de sodio y a su vez de agua. Estos son los recomendados para la hipertensión arterial, también en caso de edema de origen cardíaco, hepático o renal, pero solo si no hay un daño severo. Debido a que si existe un daño severo se deben de usar los diuréticos de asa. Sus efectos tóxicos van a ser la alcalemia, la hiponatremia y la disfunción eréctil. Por último, hablando de los ahorradores de potasio, estos se van a dividir en dos. Primero, los inhibidores de los canales de sodio. Hay un cotransporte en el que entra sodio y sale potasio. Al bloquear este mecanismo, el sodio se excreta por la orina y el potasio se mantiene. Estos no son muy potentes, por lo tanto se deben dar junto con otros fármacos. Su uso está recomendado en la hipertensión arterial, en la fibrosis quística, en la diabetes insípida por litio, y sus efectos tóxicos va a ser la eritroblastosis, la hipercalemia y la hiponatremia. Los otros ahorradores de potasio son los antagonistas de la aldosterona. Estos no tienen una función diurética buena.
En sí se utilizan para frenar el hiperaldosteronismo secundario, como ocurre en la insuficiencia cardíaca. Esta tabla presenta fármacos que son ejemplos de cada grupo de diuréticos, al igual que sus dosis. Por ejemplo, el diurético de asa, la furosemida, se puede dar vía oral y vía intravenosa, siendo la vía intravenosa el doble de potente que la vía oral. Por último, quise incluir esta tabla en el cual nos habla también sobre la biodisponibilidad oral y la vía media de cada diurético. Por ejemplo, la toracemida, que tiene una biodisponibilidad oral de 80 a 100% y tiene una vida media de 3 a 4 horas en pacientes sanos, pero esto se puede ver afectado en pacientes con alguna patología.